Hola jóvenes de octavo grado, mi nombre es Alicia Milena Romero de la Universidad Pedagógica Nacional. Estaré con ustedes impartiéndoles español. El objetivo para esta clase es que ustedes puedan identificar las funciones de las formas no personales del verbo en situaciones comunicativas y aplicar las formas no personales del verbo correctamente de acuerdo a sus funciones en la oración. El tema de hoy será las formas no verbales, no personales del verbo. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la clase anterior para comprobar si ustedes han aprendido. Vamos a lanzar unas preguntas, las puede responder quien quiera. Vamos a ver, ¿qué es un verbo? Ajá, muy bien. Es la palabra que nos indica acción o movimiento, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Qué es una oración? Es una unidad sintáctica con sentido completo que está formado por un predicado y un sujeto. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de oración según la naturaleza del verbo? Copulativa, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas, impersonales, entre otras. Muy bien, excelente. ¿Ustedes conocen las formas no personales del verbo? Muy bien, el infinitivo, gerundio y participativo, ¿verdad? Que estas son las tres formas más personales del verbo. El tema de hoy, como se los había dicho, son las formas no personales del verbo. El infinitivo, gerundio y participio son las tres formas no personales del verbo, es decir, aquellas que no admiten conjugación y por lo tanto no están definidas por las características propias del verbo, tiempo, modo, números y personas. Entre las principales características de todas estas formas, ustedes saben que las formas no personales del verbo también se llaman verbo iber y tienen particularidad no ocupar la función usual del verbo, sino que tienen otro rol en la oración. Aquí pueden ver ustedes ejemplos de cómo sería dormir infinitivo, durmiendo en gerundio y dormido en participio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre las formas no personales del verbo que serían los infinitivos. Cuando hablamos de infinitivos, habitualmente se comprende como la forma elemental del verbo, a la cual todavía no se ha explicado ninguna afección. Sin embargo, existen ocasiones en las que el infinitivo aparece en la oración y es cuando se quiere hablar de la acción como sujeto autónomo. En esos casos funciona como un sustantivo y cumple sus funciones o sus roles sintácticos. Por ejemplo, caminar es muy sano, ahí sería caminar. Ustedes pueden observar aquí el ejemplo que dice me gusta cantar, que sería cantar. Y ejemplo, digamos, en cantar sería el sujeto de la oración. Y en caminar es muy sano sería caminar. Los infinitivos aparecen también en la oración cuando se está utilizando un verbo compuesto o en una oración en la que el verbo requiere de otro. Por ejemplo, tengo que estar, empiezo a entender. Esos serían algunos ejemplos sobre los infinitivos. Cuando hablamos de gerundio, son entre los verboides los que más se asemejan a los verbos, pues en algún punto siguen representando a una acción. La diferencia es que tienen los otros verbos conjugados es que no están definidas por las características propias del verbo, que son el tiempo, el modo, el número y la persona. Los gerundios se construyen añadiendo la terminación ando o endo. Ustedes pueden ver aquí el ejemplo que está llegamos caminando, termina en ando. Por ejemplo, otro ejemplo sería estudiando, que también termina en ando, leyendo, que termina en yendo. Nunca se va a presentar un gerundio en forma simple,
siempre demandará un verbo en lo que procede cualquier verbo de acción, en donde el gerundio pueda cumplir la función de adverbio. Por ejemplo, está lloviendo, que sería lloviendo. Vine corriendo, que sería corriendo. Estos serían algunos ejemplos de gerundio. Cuando hablamos de participios, son aquellas formas en las que el verbo se transforma en un adjetivo. En este caso, es el verbo que pasa a representar un estado en el que se puede asignar un sustantivo, habitualmente con la terminación ido, ado, pero en ocasiones las terminaciones irregulares, como la terminación de erto, elto, esto. Ustedes pueden ver aquí el ejemplo que salió con una mujer casada. Aquí sería casada. Otros ejemplos sería como casado, que está refiriendo a un género masculino. También los participios se utilizan en tiempos verbales compuestos, como luego del verbo haber. Por ejemplo, hemos llegado, habías conocido. El participio muchas veces viene en continuidad a alguna reflexión del verbo ser o estar, como se sucede habitualmente en los adjetivos. Es el único de los verboides que puede tener una flexión en género y número. Como ejemplo, si yo me refiero a casados, se está refiriendo a masculinos y está refiriendo a bastantes. Cuando si yo dijera casadas, sería de varias mujeres, ¿verdad? O si yo digo estoy cansado, estoy refiriendo a masculino y me estoy refiriendo solamente a una persona. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre este video. Menciónenme las tres formas no personales del verbo. Muy bien. Infinitivo. Gerundio. Participativo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, le va a quedar un trabajo sobre este tema. Usted va a realizar una hoja de trabajo que están ahí todas las formas no personales del verbo. Y van a listar verbos infinitivos, gerundios, participios y van a realizar oraciones utilizando las tres formas no personales del verbo. Espero de que hayan hecho anotaciones. Me retiro con esta frase. Gracias. Siempre se puede cuando se quiere. Muchas gracias por prestar atención. Cuídense, siempre sigan todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos en la siguiente clase.